Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana y bienvenidos a Vivir Consciente. Estoy muy feliz de tenerte hoy día por aquí. Hoy día hablaremos de un tema interesante, vamos a hablar acerca de la verdad. Es un tema también un poco escabroso por ahí, porque aceptémoslo. En el fondo, todos creemos ser dueños de la verdad. En el fondo todos creemos que la forma en la que actuamos y la forma en la que pensamos es la correcta. Por eso es que este tema hiere sensibilidades. Y lo noto mucho en mi casa, por ejemplo, porque no sé si les pasará, pero en mi casa, en el desayuno o en el almuerzo, siempre tendemos a hablar de temas sociales, temas de actualidad. Y sobre todo yo y mi papá somos los que más chocamos en esos temas porque tenemos opiniones distintas a veces. Pero resulta que lo que malogra la conversación es que de alguna manera ambos nos sentimos dueños de la verdad absoluta. Quizá un poco más mi papá, porque él es un poco más testarudo que yo, pero tampoco me quedo atrás, debo aceptarlo. Y eso malogra nuestra conversación porque hace que nos encerremos y sobre todo mi papá se cierre a escuchar opiniones contrarias. Y verán, la dinámica es más o menos esta. Cuando yo doy una opinión y más o menos mi papá no tiene manera de contestar y ya se siente un poco acorralado, empieza a decir, Diana, es que la verdad es subjetiva, nadie es dueño de la verdad. Y después cuando ya se ve totalmente acorralado, ahí sí recurre a decir, Diana, es que la verdad no existe, punto. Y como son temas sociales de los que más hablamos, pues no son tan fáciles como decir 1 más 1, 2. Ahí mi papá recurre a decirme, Diana, es que en temas sociales todo es subjetivo, entonces en esos temas no se puede hallar una verdad absoluta, nadie lo sabe. Entonces yo me pregunto, ¿qué sentido tiene que discutamos, que hablemos, si al final nadie tiene razón o no se puede llegar a una verdad? ¿Qué sentido tiene además todos esos años de investigación por parte del ser humano? Hay que decirles pues a los científicos que ya dejen de investigar, que la verdad no existe y por ende deben parar de intentar encontrarla. Entonces, como pueden ver, cuando alguien me dice que la verdad no existe, pues sí me molesta un poco, ¿no? Y resulta que uno de esos días en los que discutíamos, me molesté tanto, y mi papá también, que mi mamá llegó al punto de decirnos, cállense, ya ambos tienen razón, todas las opiniones son válidas, todas son correctas, todo bien, cállense. Y yo entiendo, está bien, tenía razón en decirnos que debíamos hablar más bajo, debíamos respetarnos más. Sin embargo, me pareció muy curioso y me dejó pensando el que dijera que todas las opiniones son válidas y todas son correctas. Porque, piénsenlo, hay opiniones y opiniones, ¿no? Una cosa es decir que te gusta el color rojo y decir que es tu opinión, y otra muy distinta es decir que crees que la mejor forma de educar a tus hijos es a través del castigo físico. Eso ya es otra cosa, porque ya se están viendo implicados niños, más personas. Y además que hay cientos de estudios e información científica que respalda que esa actitud no es buena para los niños. Entonces, si yo me encuentro en una situación en la que una madre me dice algo así, pues no podría quedarme callada porque ya si lo hiciera estaría ayudando a perpetuar un problema. A eso voy. Y saben, lo más curioso de todo esto es que no solo es mi familia la que recurre a esos argumentos, o yo misma recurrí en algún punto a esos argumentos, sino que lo veo todos los días. Es muy común ver a un político, una persona con poder o incluso un influencer que dan este tipo de opiniones, entre comillas, sin tomar en cuenta que debido a su poder de influencia podrían afectar a muchísima gente. Y lo peor es que se respaldan bajo el argumento de libertad de expresión. No se dan cuenta que la libertad también implica responsabilidad. Y es muy curioso que cuando la gente empieza a comentarles y a decirles y hacerles ver que su punto de vista los está afectando, empiezan a decir de que hoy no respetas mi opinión, oye, la verdad no existe, y recurren de nuevo a estos argumentos. Y me parece de verdad muy curioso porque como humanos jugamos con la idea de verdad como se nos da la gana. Por momentos existe, por momentos no, cuando nos conviene sí, cuando no nos conviene no. Por eso es que yo me pregunto en este episodio, ¿será que existe la verdad? ¿O será que esas personas tienen razón y no existe tal verdad? Lo que me parece muy problemático porque verán, creo que después de sobrevivir, la segunda meta más importante del ser humano ha sido buscar la verdad. Entonces, ¿qué pasaría si esa verdad no existiera? Porque no solo se trata de buscarla, sino de que es necesaria, la necesitamos por el simple hecho de ser humanos. Porque imagínense qué pasaría con la sociedad. No habría manera de organizarnos porque el ser humano, de alguna u otra manera, necesita una jerarquía de valores. Necesitamos saber qué es bueno y qué es malo para convivir en una sociedad. Necesitamos de leyes, de acuerdos. Necesitamos orden. Necesitamos saber
qué decisiones tomar en el día a día. Eso implica encontrar verdades. La necesitamos para nuestros propósitos, para vivir nuestro día a día en general, para progresar como seres humanos, para convivir en sociedad. Entonces, el decir que no existe una verdad sí puede ser muy problemático, porque imagínense, si la suficiente cantidad de personas creyeran que no existe la verdad, podrían dejar de seguir las normas o las leyes sociales, porque finalmente no les parece que sea verdad. Entonces, sería un caos todo. Y creo que cada uno tendríamos una crisis muy profunda porque, como les digo, el buscar verdades es el día a día. Por ejemplo, es muy común ver títulos en internet o en YouTube diciendo, wow, la verdad sobre esta persona, la verdad sobre aquello, sobre este tema. Todo se trata de encontrar verdades. Las religiones han afirmado tener verdades durante siglos. Entonces, ¿ven la magnitud del problema? Y esto se complica mucho más, porque incluso las personas que afirman que la verdad no existe caen en una paradoja, porque están afirmando en sí una verdad al decir eso. Entonces, creo que independientemente de si existe o no, no podemos vivir sin una verdad. Como verán, este concepto va mucho más allá, porque puede ser muy peligroso, ya que dependiendo de cómo lo asumamos, va a impactar en la sociedad y en nuestro día a día de manera muy grande. Sin embargo, esta clase de pregunta de si existe la verdad o no, no es algo que hagamos intuitivamente, porque vivimos el día a día asumiendo que sí existe y asumiendo también pensando que estamos en la verdad, que lo que pensamos es la verdad, que la forma en la que actuamos es la correcta. Entonces, no es una pregunta que nos hagamos naturalmente. En mi caso, por ejemplo, jamás me la había hecho. Yo crecí, como les conté en el anterior episodio, con una educación muy religiosa, entonces yo sinceramente creía que la verdad me la revelaría Dios a través de la Biblia. Y pensaba sinceramente que allí podría encontrar todas las respuestas verdaderas del mundo. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que no. Y ojalá, de verdad, ojalá allí estuvieran todas las respuestas del mundo, pero lamentablemente no. También pensaba que además de la Biblia podría encontrar en la escuela esas verdades, porque los profesores iban con esa actitud, con esa idea de, oh, mira, niño, yo te voy a enseñar qué es correcto, qué es bueno, cómo es la vida, cómo es el mundo, y tú vas a recibir la información, memorizarla y aprenderla y tratar de no ser un problema. Entonces, eso era lo que yo hacía. Sin embargo, cuando empecé a planear este proyecto, sí me vi en un problema, porque de verdad no quería ser irresponsable al darles información falsa o convencerlos de algo que no sea correcto, y no sé, tenía una duda. Entonces, ahí sí caí en crisis. Y me puse a investigar, tenía que encontrar respuestas. Y creo que no soy la única que cae en ese tipo de crisis, porque finalmente la pregunta de todos los días, de todos apostaría a decir, es: ¿será que esto es verdad? ¿Será que Diana me está diciendo la verdad? Entonces creo que es una pregunta con la que sufrimos muchos. Por eso es que me parece muy interesante profundizar en este tema, en este episodio, al menos un poquito, porque después de investigar me doy cuenta de que el tema en sí es un monstruo, es un tema filosófico complejo, del que se ha escrito muchísimo, como verán, porque el ser humano se ha preguntado sobre este tema, me atrevería a decir, desde que está en la Tierra. Entonces hay mucho por revisar. Sin embargo, les prometo que aquí haremos una introducción sencilla, así, para que hablemos, y por supuesto eso no implica que no les dé una conclusión. Les prometo que habrá conclusión, al menos provisional. Entonces, para ordenarnos, como ven, acerca de la verdad se pueden hacer muchas preguntas, pero vamos a simplificarlas en 3. La primera: ¿cómo definimos la verdad? ¿Qué es la verdad? La segunda: ¿será que esa definición de verdad existe? Y la tercera: ¿será que es alcanzable? Porque piénsenlo, bien podría existir una verdad allí afuera y sin embargo no ser alcanzable por el ser humano. Entonces, empecemos por la inevitable pregunta: ¿qué es la verdad? Cuéntenme ustedes cómo definirían la verdad en los comentarios, pero me adelantaría a decir que se les pasó por la cabeza algo así como de: la verdad es la realidad, o algo es verdadero si es que corresponde con la realidad, porque pareciera intuitivo, ¿no? Casi lógico. No sé si es que nos los enseñaron desde niños o realmente lo sabíamos o lo deducimos, no lo sé, pero la mayoría de personas tenemos esa idea en la mente. Y como verán, hay una estrecha relación entre realidad y verdad, y aunque no sean exactamente lo mismo, las usamos en el día a día como sinónimos. Sin embargo, les cuento que esta es una de las tantísimas definiciones de verdad que se han hecho en la historia. Porque, como les digo, este tema no es en lo absoluto nuevo.
Y es un tema del que se ha debatido arduamente y se han hecho muchísimas teorías. Y la idea que tenemos es el primer paso de tan solo una de tantas teorías. Por eso me parecía muy interesante hacer como un breve recuento. Y para eso usé este libro, se llama El mundo de Sofía de Jostein Gardner. Se los recomiendo un montón. Es para principiantes, muy bueno para introducirnos en el mundo de la filosofía, porque lo hace de una forma muy didáctica a través de una historia, con palabras muy sencillas, porque la filosofía parece intimidante, ¿no? Con esas palabras tan complejas y pues bueno, si quieren introducirse en este mundo, les recomiendo un montón este libro. Nos da una base muy buena y pues bueno, para la mayoría de información que les voy a dar a continuación la saqué de ese libro y alguna que otra de artículos que también les dejaré en la descripción. Pero empecemos. Vamos a empezar con la antigua Grecia. Y seguro se les vendrá a la mente Aristóteles y Platón, pero vamos a empezar un poquito antes, con los sofistas, porque tenían ideas muy interesantes acerca de la verdad. A ver, para ponerlos en contexto, sofista significa persona hábil y sabia. Eran maestros y asesores en la esfera pública y política de la antigua Grecia. Entonces cierto poder tenían. Eran un grupo, ¿no? Y en ese grupo había varias opiniones. La mayoría pensaba que la verdad objetiva no existía, o si es que existía, no era alcanzable por el ser humano, que nuestra mente no era capaz de encontrar esas verdades objetivas. Más bien veían la verdad como algo más provisional, como algo que podía cambiar de cultura a cultura, de época en época. Y tenían razón en cierto punto, en mi opinión. Entonces, los seres humanos para ellos no eran capaces de alcanzar respuestas seguras. Y a este punto de vista se le llamó punto de vista escéptico. Y es un término que sigue usándose hasta nuestros días. En medio de toda esta discusión viene Platón. Y él opina totalmente lo contrario. Para él, la verdad objetiva sí existe y sí es alcanzable. Y explica esta teoría a través de una historia. Se llama el mito de la caverna. No sé si lo escucharon, pero es muy famoso porque utiliza Platón esta historia para hablar de muchos temas, entre ellos el tema de la verdad. Y les voy a resumir la historia, más o menos va así. Dentro de una caverna, es decir, como una cueva subterránea o algo así, hay un grupo de prisioneros que han crecido allí y han vivido allí toda su vida. Nunca han visto el sol ni nunca han salido efectivamente porque son prisioneros. Y este grupo de prisioneros los tienen atados viendo una pared. Solo pueden ver la pared, ni siquiera pueden verse entre ellos, ni mucho menos ver a los guardias que están detrás de ellos. Curiosamente detrás los guardias prenden una fogata porque el lugar es oscuro. Y claro, con el movimiento y el fuego en la pared que veían los prisioneros se veían las sombras. Entonces, como los prisioneros lo único que pueden ver y percibir con sus sentidos son esas sombras, ellos creen que esa es su realidad, que ese es el mundo real, que así debe ser el mundo. Y lo que hacen es estudiar las sombras, tratar de predecir cómo se mueven y de entenderlas. Y sucede que uno de ellos logra escapar, logra desatarse y logra salir de la caverna. Por supuesto, antes de salir al mundo, lo que ve son los soldados, se da cuenta de que los humanos no son como las sombras que él veía. Y cuando por fin ya sale de la caverna, puede ver los árboles, el pasto, el cielo, el sol y se impresiona de que el mundo no sea como él lo creía. Y claro, siente que encontró la verdad, que encontró el mundo real. Y por supuesto, lo primero que haría cualquiera es bajar y decirle a sus compañeros: oigan, despierten, hay que ir arriba, aquí no, lo que estamos viendo no es real, así no es el mundo. Y a eso Platón lo llamó la labor del filósofo. Para él, esas personas que habían logrado a través de la razón y la reflexión filosófica a salir al que llamó Platón el mundo de las ideas, tenían el deber moral de bajar y contarle al resto y tratar de hacer que estas personas recordaran cuáles eran las verdades. ¿Y por qué recordar? Porque Platón creía que todos nacemos o que todos venimos del mundo de las ideas y que sabemos en el interior cuáles son esas verdades absolutas y objetivas que existen. Y lo único que tenía que hacer el filósofo era hacernos recordar cuáles eran esas verdades. Claro, como ya habrán notado, Platón creía que había verdades universales, eternas e inmutables. Por ejemplo, debía haber, según Platón, una idea de justicia que sea única para todo el mundo, para todas las épocas, para todos los tiempos. Debía ser eterna.
Solo era cuestión de que con trabajo arduo, por medio de la razón y la reflexión, podamos hacer el trabajo tedioso de cuestionarnos y salir de esa caverna a ver el mundo real. Entonces, para Platón hay dos realidades. Una, la que podemos percibir con nuestros sentidos, que sería el mundo de las sombras, y otra, a la que podemos acceder por medio de la razón, que sería el mundo de las ideas, donde encontraríamos la verdad. Pero no te emociones porque viene Aristóteles que nos pincha el globo, porque como buen alumno de Platón tenía que contradecirlo. Tal vez se deba también a su personalidad distinta, porque Platón era mucho de estar en las ideas, de razonar y vivir más en el mundo de las ideas, como él dice, que estar en la tierra misma. Y Aristóteles era lo contrario. Él sí se hincaba de rodillas en la tierra y observaba la naturaleza, miraba el mundo, a los animales y le impresionaba todo eso. Entonces, claro, pues la idea de verdad que tendría Aristóteles tendría que ser diferente. Le daba más peso a esas cosas. Entonces, Aristóteles nos dice que la verdad sí existe y define la verdad como la realidad, es decir, algo es verdadero si corresponde con la realidad. ¿Sí? ¿Te suena, verdad? Claro, porque es la forma en la que curiosamente pensamos ahora también. Y como les digo, no sé si es porque es muy intuitiva o será porque Aristóteles influenció toda la filosofía occidental a partir de allí. No lo sé. Pero bueno, Aristóteles te dice tampoco te emociones mucho porque aunque sí exista esta verdad, resulta que no es alcanzable. Podemos acercarnos, sí, con la reflexión filosófica, con la razón, podemos acercarnos. Sin embargo, no podemos alcanzar esta verdad. Y ya, pues ahí se nos fueron las esperanzas. Bueno, ahora hablaremos de la Edad Media. Y yo sé, muchos de ustedes creen que la Edad Media es una época oscura en la que el conocimiento no floreció. Sin embargo, en cuanto a filosofía, sí hubo cosas muy interesantes. Y bueno, hay que contextualizarlos para empezar, porque esta época está muy influenciada por dos corrientes. Una, por el cristianismo, porque claro, acababa de morir Cristo, Jesús. Y la influencia de Cristo fue tal que ya ni siquiera se cuestionaron si existía o no la verdad, ¿no? De frente asumían que sí existía y que debía ser Dios. Por lo tanto, en esta época se filosofó más acerca de otras cuestiones, como por ejemplo, si debían creer en milagros cristianos o no, o si era posible acercarse a las verdades cristianas mediante la razón. Y aquí hay un debate muy interesante en la Edad Media sobre si la fe y la razón son compatibles. Y yo sé que es un tema que les interesa a muchas personas. Si les interesa, revisen a estos autores. Y por otro lado, estaban muy influenciados por Platón y Aristóteles, por esta influencia enorme de la Grecia clásica. Y como resultado nos dieron algo muy curioso. A ver, empecemos con el primero, Agustín de Hipona. Él era muy fan de Platón, muy fan. Tanto así que lo que hizo más o menos fue cristianizar a Platón. Su razonamiento era más o menos así. Él decía, a ver, Dios antes de crear el mundo debió crear el mundo de las ideas, ¿no? Y por tanto, ahí están las verdades y por tanto Dios nos revela esas verdades a través de la Biblia. Más o menos algo así era su razonamiento para simplificarlo. Pero ven cómo lo mezcla ambas influencias. Entonces, claro, para él la verdad existía, era Dios, por supuesto. Y claro que era alcanzable, pero, ojo, hasta cierto punto. Porque él creía que con la razón y la filosofía podíamos acercarnos un poco a la verdad. Sin embargo, el resto, decía, era cuestión de fe. Sí, señores, cuestión de fe. Entonces, para él, si queríamos alcanzar la verdad, teníamos que, sí, filosofar, sí, pensar, pero también tener fe. Y por otra parte, está Santo Tomás de Aquino, que más o menos hizo lo mismo, pero con Aristóteles, porque él era muy fan de Aristóteles, tanto así que incluso él pensaba que, basándose en la filosofía de Aristóteles, podía probar la existencia de Dios. Pero lo que más me sorprende de todo esto, ¿saben qué es? Lo mucho que influencian estas ideas hasta hoy, porque como les dije, yo fui educada con esas ideas y yo sinceramente creí que esa educación había muerto en mi generación al menos, pero resulta que no, porque les cuento una anécdota. El anterior año estaba en la fiesta de fin de año con mi familia y tengo dos primas, una de 6 años y una de 4, y hubo un debate muy arduo entre ambas sobre si Santa Claus existía o no durante la cena. Y la mayor le gritaba a la pequeña de que no, Santa Claus no existe y no sé qué. Y la pequeña le decía, pero ¿por qué? No te entiendo. Y cuando le respondió la mayor, yo sinceramente pensé que iba a ser algo como muy lógico, ¿no? De seguro le iba a decir como de, vi a mis padres, me contó una compañera de que cómo era la situación, algo así, no lo sé. Pero lo que le contestó nos dejó a todos en blanco. Le dijo,
Santa Claus no existe porque no está en la Biblia. No me lo vi venir, no lo vi venir. Y eso le habían enseñado eso. Yo quería explicarle, pero claro, no me dejaban acercarme porque peligro. Pero sí, me sorprende que incluso hasta ahora, hasta a él ya se estén enseñando lo mismo que a mí. Curioso, o sea, curioso. Pero bueno, avancemos en el tiempo. Después de la Edad Media viene el Renacimiento, y en el Renacimiento empiezan a renacer nuevas áreas, como la física, la astronomía, la biología, la química, y esto da inicio ya casi para fines del Renacimiento a la revolución científica. Claro, con la Ilustración todo esto avanza a un nuevo nivel, porque para los ilustrados la verdad sí tenía que existir. Sin embargo, obviamente no era alcanzable a través de la fe, sino al contrario, que era alcanzable a través de la razón. Ellos creían mucho en el poder de la mente humana para alcanzar verdades y para comprender el mundo. Además, también creían ellos que debía haber principios universales, es decir, verdades objetivas, que sean verdaderas, como decía Platón, para todo el mundo, para todas las épocas, que sean verdades eternas. Y también empieza un arduo debate entre dos corrientes, entre los empiristas y racionalistas. Y el gran debate del momento era sobre si el mundo es exactamente como lo percibimos por nuestros sentidos o es como lo presenta nuestra razón. Es decir, cómo alcanzamos verdades, por medio de nuestros sentidos o por medio de nuestra razón. Y es que verán, la postura de ambos grupos era totalmente opuesta. Por ejemplo, los empiristas creían que todo el conocimiento del mundo, la forma en la que alcanzaríamos verdades, sería a través de la observación, de la experimentación. Claro, un punto de vista un poco más científico, diríamos ahora, ¿no? Y por otra parte, los racionalistas creían que todas esas verdades se podrían alcanzar por medio de la razón, por medio de la conciencia del hombre. Claro, y esto lo decían porque ellos desconfiaban de la capacidad de nuestros sentidos para entender el mundo, creían que podían ser engañosos. Entonces ya verán el gran debate que hubo. Y es muy curioso porque justo fue con ese debate que se dividió la filosofía de la ciencia. Es allí, en ese punto. Y aquí creo que vale la pena mencionar a Sir Francis Bacon, que es conocido como el padre de la ciencia moderna, porque fue él que dio los primeros pininos, digamos, en esto del método científico, porque se empezó a hablar de métodos, ¿no? De decir cuál es el mejor método de alcanzar la verdad. Y aquí Sir Francis Bacon creó un método combinado de experimentación empírica, es decir, la observación y la recopilación de datos. Y eso da un enfoque más riguroso, pues, a todo esto. Y ese fue su gran aporte a la ciencia. Y ahora pareciera lógico, ¿no? Que es una buena forma de alcanzar la verdad. Sin embargo, para esa época donde el pensamiento de Aristóteles, como les digo, era tan influyente y aún se seguían considerando los argumentos mucho más importantes que la experimentación y así, entonces era revolucionario decir algo así, la revolución científica, ¿no? Y justo esto se ve beneficiado también porque empiezan a aparecer nuevos instrumentos, por ejemplo el telescopio, y eso ayuda a que muchas más personas puedan hacer experimentos más prácticos. Entonces fue allí que los filósofos dejaron de ser el grupo que dominaba la búsqueda de conocimiento. Sin embargo, el debate no acababa. Seguían ahí peleándose filósofos empiristas con los racionalistas. Y allí es cuando llega Kant, el gran filósofo Kant, a decirles a ambos: señores, ambos están equivocados, ninguno tiene razón. Y es que Kant creía que ambos exageraban mucho, porque la razón y los sentidos, ambos tienen limitaciones. Por ejemplo, nuestros sentidos están limitados porque imaginen que nos hubieran puesto unos lentes rojos toda nuestra vida. La forma en la que percibiríamos el mundo sería rojo, ¿no? Y creeríamos que esa es la realidad, sin embargo, sabemos que el mundo no es rojo. Entonces, no podemos confiar 100% en nuestros sentidos y tampoco podemos confiar 100% en nuestra razón o nuestra forma de pensar o nuestra conciencia, porque nuestra mente no es un espejo que refleje el mundo tal y como es, no. Al contrario, es como una pizarra en la que escribimos muchas cosas porque de alguna manera somos seres sociales. Crecemos en una cultura, crecemos adquiriendo ideas, estamos influenciados. No podemos estar seguros de que la forma en la que nuestra mente interpreta el mundo sea la forma en la que el mundo es realmente. Entonces, para Kant simplemente ninguno tiene razón. Sin embargo, algo muy curioso de Kant es que, a pesar de creer todo esto, para temas morales y temas éticos, sí creía que debían existir verdades objetivas, verdades universales. Y es que no tenemos que olvidar que Kant era protestante, y tal vez sea eso, esa influencia por parte de la religión, la que le hacía tener esa necesidad de encontrar, al menos en estos temas tan importantes, verdades universales, ¿no? Verdades absolutas. Y por eso es que también luego formula su imperativo categórico y hace toda una teoría acerca de la ética.
Revísenlo, es muy interesante. Y ahora quisiera mencionarles a Augusto Comte. Es conocido por fundar el positivismo, que en ese momento también se adherió a la ciencia, que básicamente consiste que algo es verdadero si es un hecho positivo, es decir, si es un hecho plenamente objetivo y verificable. Y para ese momento sonó lógico, dijeron, sí, cool, que se quede en la ciencia, cool. Y siguieron avanzando, ¿no? Y pues bueno, ahora mencionaremos a Nietzsche, porque sin Nietzsche no habría debate. Y es que verán, hasta el momento la mayoría como que querían asumir de que la verdad sí existía y que sí era alcanzable y ya estaban inventando miles de métodos para alcanzar la verdad. Sin embargo, aquí viene Nietzsche a contradecir toda la filosofía occidental. Porque de plano nos dice, señores, no hay verdad, solo interpretaciones. Y ahí nos para en seco. Incluso cuando dice su famosa frase, Dios ha muerto, mucha gente se debate sobre si se refería a la muerte de la verdad objetiva o a la muerte de la fe. A ese nivel. Pero sí, es que Nietzsche creía que la verdad absoluta no existía. Incluso llega a decir que la verdad es una mentira colectiva y que el impulso de preguntar si algo es verdadero es solo un olvido inconsciente de esa mentira. Llega a decir que la verdad es una especie de error, una ilusión útil y necesaria para el mantenimiento de la especie, ¿no? Pero finalmente es una ilusión. Dice que las verdades son ilusiones de las que se han olvidado que lo son. Incluso va más allá, porque hay una teoría muy conocida que dice que el lenguaje refleja la realidad. Pues Nietzsche dice que no, señores, no. El lenguaje no refleja para nada la realidad, al contrario, la desfigura y la falsea. Y sí, fue polémico en su época. Y claro que inspiró a muchos filósofos y autores después de él, ¿no? Uno de ellos fue Michel Foucault, que básicamente creía lo mismo, que no hay verdad, solo interpretaciones. Pero él le agrega un factor muy importante, el factor del poder. Y es que, piénsenlo, en un mundo en el que solo hay interpretaciones, la persona que tenga poder puede imponer su interpretación de la verdad y la realidad al resto de personas. Y he ahí el peligro. Y yo sé, con eso se pueden estar imaginando a un grupo de señores en una mesa pensando en el destino del mundo. Sin embargo, no se refería a eso, se refería al poder que tiene tu vecina chismosa de decir mentiras sobre ti, o al poder que tiene un presidente de imponer su verdad sobre la del resto e instalar eso como una verdad absoluta. He ahí el dilema. Entonces sí, hay que tomar en cuenta el poder en todo esto. Pero ya para ir concluyendo esta no tan breve historia, déjenme mencionarles dos puntos importantes más. Uno de ellos, el pragmatismo, que es un movimiento filosófico que comenzó en Estados Unidos como más o menos a finales de 1870, que básicamente rechaza la existencia de verdades absolutas, ¿no? Quizá porque ya los filósofos después de Nietzsche, como vieron, ya se empezaban a replantear, a decir, oye, mira, creo que las verdades absolutas como que puede que no existan, puede que nunca las alcancemos, quién sabe. Entonces, ellos creían que las ideas eran provisionales, que estaban sujetas a cambio. Entonces, si el conocimiento objetivo era imposible, vamos a redefinir la verdad. La verdad ya no puede seguir siendo lo que corresponde con la realidad. No, la verdad va a ser lo que sea práctico. Es decir, algo es verdad porque funciona, no porque sea acorde con la realidad. Entonces, obviamente, como consecuencia, las verdades no pueden ser ni eternas, ni para siempre, ni universales. Y puede que ahora esta teoría no te llame mucho la atención, pero te voy adelantando de que esta es la teoría sobre la que se basa la ciencia moderna. Como vieron hasta acá, más o menos, ya se había armado un poco lo que consideraríamos ciencia, ¿no? Sin embargo, aún no estaba del todo bien pulida, digamos. Y ahí viene Karl Popper, que fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Él dedicó su carrera a estudiar la filosofía de la ciencia, es decir, cómo sustentamos la ciencia, cómo sabemos si la ciencia nos da conocimiento verdadero. Y básicamente uno de los puntos débiles que le vio a la ciencia del momento fue el positivismo de Augusto Comte. Eso que les dije, les recordaré, de que un hecho es verdadero si es que es positivo, es decir, plenamente objetivo y verificable. Pues Popper te dice, oye, lo de verificable no me convence. Y justo para explicar esto pone un ejemplo. La afirmación, todos los cisnes son blancos. Entonces, lo que diría Augusto Comte sería, bueno, eso sería verdad si es que es verificable. Entonces vamos a verificar que todos los cisnes son blancos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que invertir un montón de recursos, tiempo y dinero en buscar a todos los cisnes de todo el mundo, de todos los países, del pasado, recontarlos y de ser posible encontrar a los cisnes futuros también para asegurar que esta afirmación es verdadera. Y aquí te dice Popper, eso para empezar es ineficiente y segundo que es imposible saber cómo serán los cisnes en el futuro. Entonces, además de hacer todo ese esfuerzo de buscar y verificar cisne por cisne, siempre puede haber un cisne negro que te eche por tierra toda tu triste teoría.
todo tu dinero se perdió. ¿Por qué? Porque apareció un triste cisne negro. Entonces, antes de que te desanimes, Popper nos propone algo. En lugar de buscar a los cisnes blancos, ¿por qué no mejor buscamos de una vez al cisne negro? Nos ahorramos recursos, nos ahorramos un montón de tiempo y así no nos ponemos la tarea imposible de buscar a los cisnes del futuro. Pero por supuesto, esto tendría como consecuencia el hecho de que tengamos que aceptar que la verdad absoluta no es alcanzable y de que las verdades solo son provisionales. Es decir que los cisnes son blancos sería una verdad provisional, solo hasta que encontremos un cisne negro. Y así tenemos una teoría incluso mucho más fuerte porque estamos buscándole continuamente los puntos débiles. Y a este método lo llamó el método del falsacionismo. Y este es el paradigma que impera actualmente en la ciencia. Y así tenemos una ciencia mucho más confiable, más objetiva. Entonces, con esto último, Popper nos llama a aceptar de que no somos poseedores de la verdad, ni siquiera la ciencia, sino que simplemente somos buscadores, quizá, buscadores que intentan acercarse, y ni siquiera sabemos qué cerca estamos porque no sabemos cuál es el fin. Incluso cuando creemos que hemos alcanzado la verdad absoluta de algo, puede que no lo sea. Y un ejemplo de eso fue el teorema de Newton, que duró por 2 siglos de vigencia, en la que la gente bien pudo decir, yes, encontramos la verdad absoluta sobre la gravedad y el tiempo, somos felices. Pero después de 2 siglos, llegó Einstein, que revolucionó todo y dio otra manera de explicar el tiempo, el espacio, la gravedad, todo eso. Y claro, dio una explicación mucho más cercana de la que dio Newton. Entonces, estas cosas pasan y ojalá en el futuro alguien nos pueda dar una teoría mucho más cercana incluso que la de Einstein. Ojalá, de verdad, y seguro va a pasar. Entonces, como habrán notado con esta breve historia, bueno, no tan breve, y es que la historia del concepto de verdad es en parte la historia de la ciencia. Y es que sí, la ciencia ha sido nuestra arma más importante para buscar verdades. Sin embargo, yo te pregunto, después de escuchar toda esta historia, ¿aún crees que esta teoría de verdad por correspondencia es la más útil para entender la realidad, para entender el mundo? Pues yo creo que no. Y es que esta teoría también ha tenido muchísimas críticas y tiene muchos puntos débiles. Entonces creo que es importante que los mencionemos, puesto que es la teoría más influyente y la que incluso creemos intuitivamente. Y hay muchas, pero yo mencionaré 4 acá. La primera objeción, la primera crítica sería el hecho de que para esta teoría, para alcanzar una verdad, es necesario alcanzar la realidad. Entonces, nunca tendríamos una verdad si es que nunca sabemos objetivamente cómo es la realidad. Y esto es un problema porque hasta ahora no hemos alcanzado ninguna verdad absoluta en ningún tema. Y tú me dirás, no, pero Diana, sí se ha alcanzado muchas verdades y es que hay métodos. Tenemos, además de los sentidos, tenemos la observación, tenemos la ciencia, tenemos la matemática, la tecnología, finalmente el lenguaje también, ¿no? Como métodos para entender la realidad. Sin embargo, te cuento que ninguno de estos métodos, aunque han sido muy eficaces para acercarnos, ninguno ha logrado describir totalmente así, a 100% fielmente lo que es la realidad. Y a ver, vamos a ir punto por punto. Para empezar, los sentidos. Si Kant ya lo dijo, no podemos confiar en nuestros sentidos porque ni siquiera están tan bien desarrollados. Para empezar, un perro tiene un mejor olfato que nosotros y va a percibir el mundo de manera totalmente distinta. O por ejemplo, si nuestros ojos fueran mucho más agudos, mucho mejores, podríamos percibir los átomos. Entonces puede que el mundo que yo estoy viendo ahora no sea como realmente lo estoy viendo. Por otra parte, en específico la observación, aunque pareciera un método muy fiable, a nivel cuántico no funciona, porque justo hubo un estudio en física cuántica, hace 3 años creo, en el que se demostraba que el papel del observador era crucial. Y les voy a citar lo que dice la nota. Dice, la teoría cuántica sostiene que el observador de un hecho influye en la manera en la que ese hecho es percibido. Es como decir que una misma pelota de tenis para alguien puede ser una esfera, pero para otro un cubo. El mundo va a cambiar dependiendo de quién lo observe, sobre todo a nivel cuántico, ya vieron. Entonces, esto hace también más difícil la experimentación, pero nos hace saber que no podemos confiar tanto en nuestra observación. Además, incluso a nuestro nivel, la observación relativa a un objeto puede ser infinita. Por otro lado, la ciencia, la matemática, la tecnología, que también han sido muy útiles para darnos conocimiento, no nos dan un conocimiento 100% fidedigno, 100% fiel a la realidad. Por ejemplo, con instrumentos como balanzas, te va a decir el peso de tu tomate, 0.8 digamos, ¿no? Pero balanzas mucho mejores, más específicas, te pueden
pueden decir 0.88999910, no sé. Sin embargo, nunca sabrás exactamente cuánto pesa tu pobre tomate, porque si quieres algo más exacto, pues quizá habría muchísimos más decimales. Entonces, la balanza te va a dar un resultado cercano, más no totalmente fiel a la realidad. Y aquí hay otro debate en cuanto a los números, porque piénsenlo, ¿será que los números o las leyes de las matemáticas existen independientemente de nuestra mente, o es la forma que nuestra mente entiende el mundo exterior? Y es un gran debate, ¿la matemática se crea o se descubre? Pero para fines prácticos de este video, imaginemos que las matemáticas existen independientemente de nuestro cerebro, que las leyes matemáticas están ahí afuera. Entonces, hemos descubierto, por ejemplo, que el número pi vale 14 punto algo. Hasta el momento se han descubierto 62 millones más o menos de decimales de pi. O sea, imagínense, hay muchos más decimales, entonces realmente no sabemos cuánto vale pi. Sabemos que va por ahí, pero no tenemos el número exacto. No sabemos cuál es el 100%. Ese es el dilema. Y en cuanto a la ciencia, pues, como les dije, tenemos una ciencia más confiable, más no poseedora de verdades absolutas. Justo por eso, porque el decir que los cisnes son blancos es una verdad provisional. Solo estamos esperando a que haya un negro, básicamente. Y por otra parte, hay una teoría muy famosa, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero dice que el lenguaje refleja la realidad. Pues también es muy debatible, ¿no? Y como ya dijo Nietzsche, puede que no sea tan así. Bien puede ser el lenguaje la forma en la que entendemos el mundo, más no cómo es el mundo realmente. Entonces, incluso puede ser que Nietzsche tenga razón al decir que el lenguaje al contrario falsea, malogra lo que es el mundo real. Entonces, en conclusión, hay que aceptar que, al menos en esa teoría, no vamos a alcanzar ninguna verdad absoluta. ¿Nos hemos acercado a esas verdades? Sí, quizá, pero no sabemos cuánto, porque para saber cuánto, para decirte, sí, estamos 80% seguros de que esto es verdad, pues tendríamos que saber cuánto es el 100%, y he ahí el dilema, no sabemos cuánto es el 100%. Y ya lo había dicho Aristóteles, no es alcanzable, cercana sí, más no alcanzable. Sin embargo, esta teoría, lamentablemente, cuando no la piensas tanto y no ves estos puntos débiles, tiendes a creer que sí es capaz de darte verdades absolutas. Y ya lo demostró la historia. Ha habido miles de personas a lo largo del tiempo que han creído ser poseedores de esta verdad porque afirmaban ver la realidad tal y como es, y de saber los hechos tal y como son, y de saber todo, y al final impusieron ideas de todo tipo que hicieron mucho daño. Y probablemente siga pasando. Entonces es necesario que sepamos todos, por eso comparte este video, que sepamos todos que las verdades absolutas no están a nuestro alcance, o al menos tal vez no por el momento. Y esa es la segunda crítica. Y seguro me puedes decir, no, pero Diana, sí es cierto, en el mundo hay muchas cosas que no sabemos bien, pero 1 más 1 siempre va a ser 2. Y lo siento decirte que no, porque básicamente si cambias las reglas, cambias las cosas. Por ejemplo, en matemática avanzada, en aritmética modular, en álgebra booleana o en sistemas numéricos de base 2, la respuesta de 1 más 1 ya no sería 2. Pero claro, no voy a negar que quizá el mundo sería mucho mejor o mucho más fácil, al menos, si es que existieran las verdades absolutas. Tal vez habría menos guerras. ¿Quién sabe? Díganme ustedes. Yo no lo sé, la verdad, pero algo sí estoy segura, y es que es mucho más fácil juzgar a otro por no saber mi verdad que aceptar que mi verdad no es absoluta. La tercera crítica es que esta teoría no nos va a servir para temas internos, es decir, hay cosas que son experiencias muy personales, y aunque encontremos patrones comunes, por ejemplo, en cómo se vive una depresión, jamás una experiencia va a ser igual a otra. Nunca podremos decir, hey, miren, así es exactamente cómo se vive una depresión o cómo se vive un trastorno mental. No, porque cada persona es diferente y cada persona experimenta las cosas de manera distinta. Entonces, tal vez no exista una realidad con respecto a esos temas, por lo tanto tampoco habría una verdad con respecto a estos temas. Y hay una serie muy interesante en Netflix, no sé si la han visto, se llama Lo Inconcebible, la recomiendo, es muy buena. Trata sobre una chica que fue víctima de abuso, y cuando ella va a denunciar a la policía y la entrevistan y la revictimizan y todo, ven que no actúa como una verdadera víctima, entre comillas. Entonces empiezan a dudar de ella porque no coincide con ese perfil de víctima que ellos querían, y desestiman su denuncia, la creen una mentirosa, y después de años, cuando atrapan al agresor, descubren en su casa un montón de fotos de todas las chicas a las que él había hecho daño, y una de esas chicas era ella, estaba su foto allí, es decir que ella nunca mintió, solo que no le quisieron creer porque no actuaba como una verdadera víctima actúa. Y ahí va el
dilema. No podemos afirmar que tenemos la verdad o realidad sobre estas cosas. Y ya como cuarto punto es que además estos temas tampoco nos va a dar respuesta a las preguntas filosóficas, como por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? Porque esas cosas de ética, moral, ya no son tan fáciles como decir 1 más 1, 2. Entonces, como ven, estas son las 4 objeciones. Por supuesto, hay muchas más fuertes también y otras más complejas. Sin embargo, a pesar de todas esas objeciones, esta teoría sigue siendo la que más creen todos. Leí en un artículo que mencionaban que en una encuesta el 50% de los filósofos actuales creen en algún tipo de teoría por correspondencia. Claro, como ya vieron, esta teoría tiene muchas deficiencias y hubo pues mucha gente que intentó sanar esas deficiencias, replantear varias cosas o de plano redefinir lo que se entiende por verdad, lo que se entiende por realidad. Incluso muchos decidieron ya rendirse en tratar de entender la realidad tal y como es y decidieron decir ya mira, mejor buscamos lo que entendemos por realidad. Bueno, a mí no me gusta esta idea porque imagínense, sería como lo que decía Platón, quedarnos en el mundo de las sombras. Sin embargo, esa teoría sigue siendo usada, como les digo, también por el periodismo, por sistemas judiciales en las que se basan en los hechos y dicen ya, dígame los hechos, pero sí es complejo porque siempre puede venir alguien a decirte mira, eso no es como lo está contando él y cambiarte toda la historia. Entonces, tenemos este panorama en el que las verdades absolutas, al parecer, alcanzables no son. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos ante esta idea de encontrar la verdad? ¿Renunciamos a esto? Pues yo creo que no, y de hecho no lo hemos hecho. Actualmente en el mundo conviven conjuntas muchas teorías de la verdad, no solo una, porque lamentablemente no hemos encontrado aún una teoría que sirva para todos los casos de la infinita experiencia humana. Sin embargo, para tratar de, como les dije, organizarnos como sociedad, darnos orden a nuestra mente, a nosotros, hemos creado distintas teorías que actualmente conviven y nos dan eso, nos dan orden. Por ejemplo, con el tema de la ciencia, como les dije, la teoría que da base a la ciencia no es la teoría por correspondencia, es la teoría pragmática de la verdad, en la que, como dije, algo es verdadero no porque sea fiel a la realidad, no, sino porque funciona, porque es útil, porque es práctico. Por ejemplo, suponiendo que los números los creamos en nuestra mente, serían verdaderos no porque sean fieles a la realidad, no, sino porque son útiles y son prácticos y nos han servido para acercarnos un poquito a esa verdad. Por ejemplo, en termodinámica se utiliza el concepto de gas ideal, en la que, claro, en el mundo real no existe un gas ideal, pero sirve este concepto para entender el fenómeno. O por ejemplo, en economía se utiliza el concepto de mercado perfectamente competitivo, no porque en el mundo real existan, porque no existen, sino para entender el fenómeno de cómo funcionan los mercados, y han sido útiles, prácticos, nos sirven, por eso son verdaderos. Incluso Jorge Luis Borges escribió un cuento al respecto, se llama Del rigor en la ciencia, en la que cuenta que el ser humano en su cuento estaba tan obsesionado por encontrar esa verdad absoluta, esa verdad totalmente fiel a la realidad, que al final acabó creando un mapa a escala 1 a 1. Es decir, imagínense, un mapa del tamaño de la Tierra. Básicamente la gente caminó encima del mapa, el mapa se perdió. ¿De qué sirve un mapa 1 a 1? Un mapa a escala es verdadero, no porque sea fiel a la realidad, no, sino porque es útil, es práctico que tengamos un mapa a escala 1 en 100, por ejemplo. Por eso es que consideramos la gravedad 9.8, no porque sea fiel, sino porque es práctico, es útil y ha demostrado funcionar. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Suelo ver dos bandos en estos casos. Por ejemplo, gente que de plano no cree en la ciencia y gente, por otra parte, que cree que la ciencia les va a dar las verdades absolutas sobre todas las situaciones y que ya si es que pone un estudio acá ya nadie puede refutar porque este estudio es la verdad absoluta. Y llegan a endiosar un poco la ciencia también. Yo creo que ambos bandos llegan a estos extremos por ese desconocimiento de cómo funciona la ciencia. La ciencia no es una religión, no se trata de creer y tener fe a ojos cerrados, no. Se trata de entender el método, de entender cómo funciona para confiar en el método o saber por qué es confiable. Y también, por otra parte, conocer sus limitaciones, porque claro, el método no es perfecto. Como vieron, tiene limitaciones. Hay que ser conscientes de que las teorías no son verdades absolutas, no son 100% verdad, son verdades provisionales, como dijo Popper, y estamos buscando continuamente, la ciencia está buscando los cisnes negros para o hacer bien la teoría más fuerte o refutarla. Entonces hay que tener cuidado al momento de interpretar los datos, al momento de plantear las hipótesis, de leer un estudio, también hay que saber leerlo, interpretarlo. Lamentablemente no todos tenemos la capacidad de entender un estudio. Por ejemplo, yo no tengo formación en medicina, entonces no voy a entender los estudios médicos. Sin embargo, aquí ya queda pues confiar en los que sí están dedicados a esto, en los médicos,
Y es importante que preguntemos a nuestro médico y que nos explique la situación. Y si no te convence, pues puedes ir a otro médico, ¿no? Pero sí, esta es una parte de que nos duele, porque lo ideal sería que todos podamos comprobar todo y estar seguros, ¿no? Pero lamentablemente no se puede. Ahora, bueno, dando un apartado chiquito a las ciencias sociales, porque como les dije, mi papá, por ejemplo, no cree que se pueda hacer ciencia objetiva de esto, porque todo es subjetivo. Y pues bueno, para responder de manera corta, porque también esto es largo, pero cortamente les digo que en las ciencias sociales sí se puede aplicar la ciencia. Y aunque sea más difícil la experimentación, eso no implica que no se experimente. Y tampoco implica que la ciencia deba sí o sí experimentar para ser considerado ciencia. Por ejemplo, en física teórica no se experimenta, sin embargo sí es ciencia. Steve Hawking, por ejemplo, no tenía un laboratorio con agujeros negros para poder experimentar y comprobar todo. Sin embargo, su trabajo tiene cierto rigor porque utiliza otros métodos, otras técnicas, por ejemplo, la matemática. Entonces, en la ciencia no solo se experimenta. Y por supuesto que sí se puede hacer, si es por algo, son ciencias sociales. Ahora sí, objeciones a esta teoría. Una de las principales objeciones, creo, es que lo que es útil a corto plazo no siempre es útil a largo plazo. Y sí pasa, en la ciencia ha pasado. Como digo, la ciencia está en continua reforma, en todo caso, pues hay que ser conscientes de ello. Y como les digo, esa teoría pragmática no se puede aplicar absolutamente todo en el mundo, no. Se aplica a la ciencia en específico, por eso, y tal vez se pueda aplicar también, yo pienso, a temas como leyes, acuerdos sociales, puede ser que se pueda aplicar, pero ya veremos más adelante. Y por supuesto tampoco se aplica a temas personales, como les dije, temas de experiencia humana, temas en los que realmente nadie va a tener la verdad, porque cada experiencia es única y distinta. Tampoco se aplica eso. Entonces, para esas experiencias únicas y distintas, yo creo que la teoría relativista de la verdad encaja muy bien. Esta teoría en la que básicamente todos tienen la verdad. No se trata de que la verdad no exista, no, sino de que cada quien tiene su verdad y hay que escuchar para poder entender su verdad. Y como les digo de nuevo, no se puede aplicar esa teoría a todo, porque imagínense que, por ejemplo, en cosas morales tengamos esa teoría. Por Dios, no podríamos tener ni leyes ni acuerdos sociales, porque cada quien tendría su verdad y cada quien podría decir, no, para mí esto es bueno y para mí esto es malo, y nunca llegaríamos a un acuerdo, sería todo un caos. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, para el caso de las leyes, normas, como les dije, creo que la teoría pragmática podría ser una buena opción. Otra que encontré fue la teoría convencionalista de la verdad, que consiste en que la verdad se basa en acuerdos y convenciones dentro de un grupo social, que básicamente todos nos ponemos de acuerdo para poner una ley. Y pues bueno, estas son aceptadas dentro de un marco específico, pero no necesariamente aplicables a nivel universal. Ojo con eso, específico. Y suena bien, ¿no? Suena bien, pero creo que tanto si aplicamos esta teoría convencionalista como la pragmática para estos temas de leyes y normas sociales, siempre está el tema del poder, como dijo Foucault. Siempre va a estar el tema del poder allí, porque puede pasar que un político o alguien con mucha influencia imponga su verdad sobre la del resto, defendiendo sus intereses, pasando por encima de los intereses del resto. Y aunque esto pueda parecer caótico y triste y desalentador un poco, puede ser bueno, yo creo, porque eso implica que podemos mejorar y que es más, debemos mejorar, debemos seguir buscando mejoras, buscando que las leyes nos representen a todos, de que las personas que no estén incluidas sean incluidas, y estamos en el derecho y en el deber de hacerlo, en mi opinión. Ninguna ley es irrefutable, ninguna norma tiene por qué estar allí para siempre, todo puede ser mejorable. En fin, ya para concluir, como habrán visto y les repito, ninguna teoría es aplicable para todas las situaciones, para todo el mundo, no, pero juntas nos dan entendimiento por el momento. Y no sé, yo creo que a pesar de que no hayamos encontrado una teoría absoluta, no implica que debamos rendirnos y dejar de buscar. No, creo que tenemos que seguir proponiendo teorías, mejorando las que ya tenemos. Y pues bueno, para el tema de si existe la verdad, para contestar la pregunta de este maravilloso episodio, ¿existe la verdad? Pues bueno, existe dependiendo cómo la definamos. Creo que ya está más que claro que si la definimos como verdad por correspondencia, pues la verdad absoluta no sería alcanzable. Sin embargo, para, por ejemplo, las teorías pragmáticas, las teorías convencionalistas, relativistas, en las que se define de otra manera la verdad, pues allí sí, pues claro que existiría la verdad y por supuesto que sería alcanzable. Ya sea escuchando a la persona o ya sea viendo que algo funciona, por ejemplo, o poniéndonos de acuerdo para poner una ley. Esa sería mi respuesta o la conclusión a la que he llegado tras hacer esta pequeña investigación. Pero bueno, sí me parece importante
que recordemos a Aristóteles y no caigamos en esa trampa de creer que tenemos la verdad absoluta, porque la verdad absoluta no es alcanzable, así que cuidado. Eso tampoco implica que dejemos de buscar esta verdad por correspondencia, que dejemos de buscar los infinitos decimales de pi, y felizmente no lo hemos hecho, ya se han encontrado 62 millones, yo me habría conformado con 14, pero qué bueno, y se sigue haciendo seguro, y qué lindo, y así podemos entender un poquito más de esa realidad, y nos sirve para seguir avanzando, para seguir progresando. Justo leí un artículo en el que se comparaba la verdad con una cebolla, y decían que era como más o menos la tarea de ir quitando capa tras capa tras capa, y tal vez algún día lleguemos al centro, pero quién sabe, tal vez nunca, no lo sé, no lo sabemos, pero esa es la idea, quitar capas, no perder ese gusto por seguir descubriendo. Y en otro artículo que leí, incluso se llegaba a la conclusión de que el concepto de verdad era una utopía. Y para explicar qué es una utopía, citan a Eduardo Galeano, que dice: la utopía está en el horizonte, camino 10 pasos y ella se aleja 10 pasos. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso, sirve para caminar. Y qué lindo, tiene razón. Debemos seguir caminando y mejorando y progresando. Entonces, por último, gente, no tengan miedo a dudar, no tengan miedo a cuestionar. Y justo en esta época en la que hoy en día todos tenemos el derecho, la libertad y la capacidad de decir lo que sea, y que tenemos el maravilloso internet en el que hay tantísimas opiniones, pues hay que tener un poco de cuidado. No caigan en la falacia de autoridad, no confíen en batas blancas o en médicos que dicen ser médicos o que tienen incluso títulos, porque sí ha pasado que ha habido gente que se puede comprar la bata, que se puede comprar el título y luego está en internet haciendo miles de TikToks dando consejos de medicina que luego mucha gente se dio cuenta de que no eran coherentes, no eran reales, no tenían ningún sustento. Tengan cuidado. Traten de encontrar las fuentes, y si personas ni siquiera llegan a respaldar lo que están diciendo con alguna fuente, pues considérenlo una opinión y ya está. Por último, tampoco confíen en mí, porque yo, aunque les prometo que haré mi mayor esfuerzo por informarme y darles información de calidad, me voy a equivocar, muy probablemente me equivocaré muchas veces probablemente. No tengo la verdad absoluta de las cosas y espero que me lo hagan saber, que me lo escriban, que podamos hablar, porque esa es la idea. Estoy siempre dispuesta a leerlos, a escucharlos. Así que cuéntame ¿qué es lo que opinas de la verdad? ¿Qué es lo que opinas de estos temas? ¿Crees que sería más fácil la vida con una verdad absoluta? Me muero de ansias por leerte. Y pues bueno, si tienes algún tema interesante del que podríamos hablar en los siguientes episodios, siéntete libre de recomendarlo. Y pues bueno, espero haberte incomodado en este capítulo. Fue un gusto compartir con ustedes hoy día. Si les gustó, compártanlo, suscríbanse y denle un like. Entonces nos vemos pronto. ¡Chao!